Los bendiga a todos. Muy bien, mis hermanos, en esta noche em, vamos a continuar con el repaso del libro El Santuario y sus servicios de M.L. Andreasen. Y antes de comenzar con el estudio de hoy, como siempre, vamos a postrarnos de rodillas para tener la palabra de oración y pedir la dirección del Señor. Amén. Oremos. Cariñoso y eterno Padre, tú que mora en las alturas de los cielos, en esta noche venimos a usted, como siempre, muy agradecidos por darnos la oportunidad de estudiar nuevamente un poco más de tu divina y santa palabra. Gracias, Señor, porque nos permites este espacio para honrar y glorificar tu bendito y santo nombre. Gracias, Señor, porque en esta noche están nuestros hermanos acompañándonos. Le suplicamos, oh Padre eterno, que nos regales mucha sabiduría para comprender estos preciosos temas, estas preciosas verdades que quedaron consignadas en tu palabra y que serán de mucha ayuda para todos nosotros y los que después, más adelante, van a escuchar este tema. Así, seguirnos a reafirmarnos, reafirmándonos en el tema del santuario, sus servicios y todo su simbolismo que aplica para nuestro tiempo también. Dirige a todos mis hermanos, bendícelos a cada uno de ellos, fortalécelos en la fe y ayúdalo, Señor, a que cada día todos nos sintamos en la necesidad de cavar hondo en estas preciosas minas y que cada día nos especialicemos más en este tema para que podamos comprender muchas doctrinas que giran alrededor del santuario. Dirígenos en esta noche por medio de tu Santo Espíritu. Regálanos mucha sabiduría y discernimiento espiritual para poder comprender tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, de pronto les estaré pidiendo el favor de que me colaboren con algunos textos bíblicos, pues porque mi hermanita Zoraida no está aquí hoy, que es mi mano derecha, entonces estaré molestándolos a ustedes para que me colaboren con algunos textos bíblicos. Listo. Em, el, em, el tema pasado estuvimos viendo un poco sobre el santuario que hizo Moisés y los tres templos que hizo después Salomón, Zorobabel y Herodes. Fueron tres templos, como ya miramos. También estuvimos viendo el sustento de los sacerdotes y los levitas. ¿Cuál era el sustento de ellos? Recordemos que ellos fueron los únicos que no recibieron herencia en la tierra de Canaán, ¿sí? Porque ellos iban a ser sostenidos por las otras 11 tribus y habían, como ya dijimos en el tema pasado, habían demasiadas, digamos, ayudas para ellos, ¿sí? Tenían muy buen sustento en ese entonces, que es algo que debemos aprender hoy en día. En ese entonces había mucha devoción en cuanto a las ofrendas, todas estas ofrendas que ellos llevaban, ofrendas voluntarias, ¿sí? Aparte de que también se llevaba una ofrenda por el pecado, ya esa le tocaba una parte de ese animal, le tocaba al sacerdote. Y bueno, había muchas clases de ofrendas como ya lo hemos analizado, mirando cómo ellos, cuando se fue a construir el santuario que construyó Moisés, pues todo el pueblo se convocó a llevar todas las ofrendas que se pidieron, todos los, digamos, los materiales que pidió Moisés y cómo acudió todo el pueblo con gran entusiasmo a llevar todas estas ofrendas. Y esto es una lección para nosotros hoy en día, ¿sí? Que demos todo lo que podamos por la causa del Señor. Los que tengan recursos puedan decir, esto lo voy a destinar para la causa del Señor. Y que aprendamos, bueno, realmente todo el tema del santuario, todo este servicio de sacrificios, de ofrendas, de oraciones, de holocaustos, todo esto fue una enseñanza para nosotros y por eso estamos viendo el simbolismo de cada uno, ¿sí? Que el simbolismo de cada cosa, de cada sacrificio, oblación, holocausto, todas estas ofrendas que el pueblo llevaba,
Entonces es muy importante que aprendamos a conocer el simbolismo de todo esto. Sin embargo, yo los invito para que ustedes con más tiempo, con más detenimiento, vayan y lean el PDF del pastor M.L. Andreasen, llamado así titulado El Santuario y sus servicios. Entonces, íbamos en la parte de los sacerdotes y profetas. Estábamos ya analizando, perdón, ya habíamos analizado quizás más o menos la mitad de este tema, el tema de los sacerdotes y los profetas, ¿sí? Entonces vamos a seguir acá donde quedamos la vez pasada. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos 10, 1, 2. Bueno, yo por el momento creo que lo tengo por acá. Hebreos 10, 1, 2 nos dice: porque la ley, siendo la sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan ese culto, purificados de una vez, o sea, quedarían purificados de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Entonces, si hubieran quedado purificados de una vez, pues no tendrían necesidad de ofrecer más sacrificios, más corderitos, aunque la intención de Dios es, como dijo Jesús, vete y no peques más. O sea, esa era la intención de que el pueblo se concientizara y bueno, dijera, por mi pecado, tengo que llevar un pobre animalito, los que tengo en mi manada, los animalitos que quiero, y llevarlo allá a sacrificarlo. Entonces, y ese animalito inocente morir por mi pecado, el Señor le quería enseñar al pueblo qué tan repugnante era el pecado para Dios y qué tan, digamos, qué tan fuerte era esto de que por culpa de ese pecado, de esa persona que pecó, debía morir un animalito, porque ese animalito prefiguraba al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el sacerdote pues debía, obviamente, yo tomo agüita, el sacerdote obviamente debía explicarle a la persona cuando llegaba con el animalito el simbolismo de ese sacrificio, a quién representaba y por qué ese animalito debía de morir. Y el sacerdote, el deber del sacerdote era decirle a la persona: bueno, vete y no peques más. Trata de no volver a pecar, trata de consagrarte a Dios, pero estamos en un punto de la corrupción de los sacerdotes, porque bueno, como ya vimos en el tema pasado, era, digamos que la ofrenda por el pecado, el sacerdote tomaba una buena parte de esa carne. Y como ya habíamos dicho, ellos hacían grandes festines con esa carne porque no era solamente una persona, eran muchas las que pecaban y llevaban animales cada día, entonces era mucha la carne que recolectaban. Cuando se corrompió ese servicio y tomaban la carne cruda, la orden era que la tomaran cocida cuando se estaba cocinando, pero ellos la tomaban cruda para ellos más adelante guardarla y hacer sus festines, que no tenía nada que ver con una comida, digamos, consagrada, ¿sí? Una comida espiritual, sino festines que ellos hacían con sus amigos, con su familia, en fin, todo esto. Entonces, sigamos acá en la lectura. Los sacerdotes se dividían en 24 turnos, en los cuales cada sacerdote debía servir una semana a la vez y 2 veces al año. Si eran tantos sacerdotes, ya lo último que solamente eh, algunos sacerdotes servían 2 veces al año. Y ya al último llegó el punto en que solamente una vez en su vida llegaron a oficiar, y para eso, para ellos era una oportunidad muy solemne porque sabían que quizás no les iba a volver a tocar oficiar en el santuario. Entonces era un honor muy grande poder participar una semana en ese servicio en el santuario. Dice, cada sacerdote debía servir una semana a la vez y 2 veces al año. Cuando el cargo del sumo sacerdote llegó a ser un cargo político, recordemos que en el tiempo, bueno, no sé
por qué tiempo, no estoy como muy segura aquí que no lo he investigado, en qué tiempo comenzó ese cargo político, pero yo sé que en el tiempo de los judíos, cuando gobernaban los romanos, ellos, en Roma era el que prácticamente dirigía, digamos, los escogía. Eso se llegó a convertir en un cargo político y entonces ahí fue donde comenzó realmente la corrupción. Dice, un cargo político designado por el gobierno. La corrupción se intensificó, puesto que era un cargo muy lucrativo, ¿sí? Los hombres empezaron a ofrecer dinero para obtener ese cargo. Comenzaron, digamos, como algo así como a sobornar, ¿sí? En realidad se vendía al mayor postor y para recuperar ese dinero el sumo sacerdote se encargaba de elegir los turnos y ellos compartían con los sumos sacerdotes las ingentes rentas recibidas durante las fiestas. Entonces aquí el sacerdote el que se encargaba de elegir a los que ellos, a los amigos, los más allegados, y bueno, ya ellos hablaban entre sí, decían, bueno, yo voy ahí a meter la mano para que ustedes los llamen a oficiar durante las fiestas, pero eso sí, me pasa ahí la buena tajadita a mí, ¿sí? Me pasa la buena parte mía. Claro, entonces ellos se comprometían y bueno, y le daban grandes sumas al sacerdote porque bueno, el sacerdote los elegía, como eran amigos, y como decimos aquí en Colombia, no sé si ustedes han oído ese dicho, aquí en Antioquia se dice, los que estaban en la rosca, ¿sí? Los que estaban ahí, los más amigos del sumo sacerdote y los que más bien le caían, pues esos eran los que elegían para oficiar principalmente en las fiestas, en las grandes fiestas, como digamos la Pascua, el día de la expiación, donde miles iban a Jerusalén y bueno, eran gran cantidad de ofrendas que se llevaban. Realmente, como ya leímos en el tema pasado, eran tantos los animalitos que llevaban que a lo último los sacerdotes impulsaron al pueblo para que llevaran más bien dinero, porque ellos no les alcanzaba el día para sacrificar tantos animales, entonces obviamente pues bueno, ya llevaban era dinero y bueno, y les decían a las personas que en su momento pues les harían un sacrificio a nombre de ellos, y entonces ya los sumos sacerdotes y los sacerdotes se quedaban con estas grandes cantidades de dinero. Dice, y así los que estaban dispuestos a compartir los despojos eran llamados a servir en el templo durante las fiestas, ¿sí? Por eso, más tarde Cristo pronunció las palabras, cueva de ladrones. No era una simple expresión poética, sino la verdad literal. O sea, no era que Cristo estuviera ahí como ahí haciendo una charla o una poesía, no, no, eso era la realidad, porque bueno, Cristo sabía y conocía sus corazones, sabía que su casa se había convertido en una cueva de ladrones. Por todo esto llegó a ser necesario mandarles amonestaciones por medio de los profetas. Y vamos a buscar, mis hermanos, Primera de Samuel 1, Primera de Samuel 15:22. Sigo leyendo mientras que un hermano, por favor, me puede colaborar. Para el sacerdote apóstata resultaba una calamidad que la gente dejase de pecar, porque porque cesarían las ofrendas. Entonces, la gente, o sea, para ellos, pues obviamente no les convenía que la gente dejara de pecar porque cesarían las ofrendas y bueno, ya ellos pues dejarían de recibir esa, digamos, esa ayuda tan grande, dejarían de, digamos, de enriquecerse. Entonces, el hermano que tenga o hermana que tenga Primera de Samuel, por favor, puede leer. Amén. Gracias. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así es. Entonces, ¿por qué se hizo esta amonestación? Bueno,
no solo por la corrupción de los sacerdotes que ya existía en ese entonces, sino que, bueno, recordemos que nuestro hermano Andrés nos mencionó este caso, no recuerdo qué día, si fue el sábado, el servicio principal del sábado, donde, bueno, Saúl va a pelear con los paganos. Y bueno, ya todos conocemos la historia, el hermano Andrés nos resumió, bueno, nos contó la historia, fue a pelear con los amalecitas, con Amalek, ¿sí? Y la orden del Señor era que matara a todo lo que viera, o sea, hombres, mujeres, niños, al rey, incluyendo al rey, a todos los animales, pero resulta que Saúl no obedeció la orden, a pesar de que Dios le había dado la oportunidad y Dios lo iba a acompañar en esa tarea, en esa guerra, le iba a dar el triunfo, obviamente le dio el triunfo, pero ¿qué hizo Saúl? Pues Saúl dijo, no, yo me voy a llevar al rey, le voy a perdonar la vida y me lo llevo. Y entonces Samuel en el verso 13 le dice a Samuel se presenta a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. He cumplido la palabra del Señor, le dice Saúl a, a, a Samuel. Samuel entonces respondió, pues, ¿qué es ese balido de ovejas y mugido de bueyes que oigo? O sea, él escuchó una gran cantidad de bulla de ovejas y de bueyes y dijo, ¿qué es eso? Dice, Saúl respondió, de Amalek los he traído. El pueblo, el pueblo perdonó lo mejor y las ovejas y de las vacas para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, ahí le dice Saúl, mira, Señor, es que trajimos lo mejor de las ovejas y de los bueyes, de las vacas, y lo traje para hacer sacrificio a mi Dios. Entonces, por eso es que en el verso 22, nos leyó el hermano Carlos, dice, pero Samuel replicó, se complace tanto el Señor de holocaustos y víctimas como en obedecer su palabra. Aquí Saúl no le obedeció su palabra, ¿sí? Saúl no obedeció y se llevó estos despojos, digamos, de animales y se llevó al rey, le perdonó la vida. Entonces, este fue el peor gran error, aunque él tuvo muchos errores, el más grande de los errores que tuvo Saúl. Y también esto se puede aplicar al tema de los sacerdotes, cómo impulsaban el pueblo a pecar y el pueblo obviamente pues decía, bueno, yo ya pequé, voy a llevar un animalito y cuando vuelva a pecar pues simplemente llevo otro y ya. Entonces Dios se complace es de nuestro arrepentimiento, ¿sí? Es de un arrepentimiento sincero y no volver a pecar, como dijo Cristo, vete, como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Muy bien, entonces vamos a seguir acá. Dice, la lucha entre los sacerdotes y los profetas era una lucha trágica que en muchos casos terminaba con la victoria de los sacerdotes. El profeta es el portavoz de Dios. El pueblo puede extraviarse y los sacerdotes también, pero Dios no queda sin testigos. Mientras los sacerdotes servían en el templo día tras día, invitando a la gente a traer sus sacrificios, los profetas recibían de Dios la orden de situarse cerca de las puertas del templo y dar esta amonestación. Y podemos buscar, por favor, mis hermanos, a Jeremías 7, 1, 4, vamos a leer varios versos de Jeremías, en Jeremías 7, Isaías 1, 11, Amós 5, 21, Miqueas 6, 6, Malaquías 9, 2. Todos estos textos bíblicos los vamos a estar analizando. Por favor, mis hermanos, bien atentos para que me colaboren con estos textos bíblicos. Dice, los profetas recibían de Dios la orden de situarse cerca de las puertas del templo y amonestar a la gente a no llevar más ofrendas. Y aquí comenzamos con Jeremías 7:1, verso 4, el verso 9 y el 11. Le leo.
Gracias, hermano. 7:1. Sí, hermano. 7:1, el verso 4, el 9 y el 11. 7:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jerusalén, a Jeremías diciendo. ¿Pasó el 4? Sí, por favor. El 4. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Paso a cuál? 9. 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis, que no conocisteis. Hermana Ángela, Así. Sí, hermanita hermano. Ángela, el texto, el versículo 2 dice, bueno, el 1 y el 2, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Muchas gracias, hermano. Sí, aquí el Señor manda a Jeremías. Tenga pendiente, hermano Jairo, que vamos a leer otros versos de este capítulo. Bueno, amonestando, porque en ese entonces ya había mucha corrupción. ¿Y qué hizo Jeremías? Pues Dios lo envió para amonestar al pueblo. Y vemos que lo que él quería era amonestarlo a que no pecaran más y que no confiaran más en la palabra de los sacerdotes, porque había mucha corrupción, ellos eran impíos, igual que el pueblo. Entonces, la gente se confiaba también, ay, no, es que este es el templo de Jehová y si venimos al templo, pues ya, bueno, ya la hicimos, ya estamos bien, aquí en el templo, pues nos vamos a salvar, ¿sí? Entonces, tenía para ellos más valor ir al templo a adorar que guardar su palabra, que obedecer, que ir y no pecar más, porque para ellos el corderito era como una indulgencia de la Iglesia Católica. Tú simplemente traes un corderito y ya tus pecados te son perdonados. La Iglesia Católica, pues sabemos que reza 4 Padre Nuestros, no sé cuántas Ave Marías y listo. Y tranquilo, puedes volver a venir, que aquí yo te mando la misma tarea. Entonces, en eso se convirtió los sacrificios, en eso los convirtieron, simplemente una indulgencia, pues simplemente yo peco y llevo el animalito y ya soy perdonado, pero no así, no se compungían de corazón, no sentían tristeza por el pecado, ni deseaban abandonar el pecado. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, que eran los pastores de la época, y si el pastor lo dice, pues es así, en la voz de Dios. Entonces, eran los pastores de la época donde eh, ah, eh, em, o sea, le decían al pueblo que tranquilos, podían seguir pecando y volver a traer animalitos porque a ellos les convenía, ¿cierto? Les convenía para aumentar sus riquezas, aumentar sus ganancias, pues a ellos les convenía que la gente siguiera pecando. Hermano Jairo, por favor, el verso 11 y el 22. El 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He Hace aquí la que, pregunta. he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El 22. Sí, hermano. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Así es, entonces sabemos que esos sacrificios, bueno, eso los ordenó Dios, ¿sí? Dios los ordenó, pero llegaron tanto a corromperse que los profetas les tocó, o sea, Dios los envió a decir estas cosas, a amonestar. Se agrada a Dios tanto de animales, de sangre, de corderos, de ríos de sangre o de aceite, más que el arrepentimiento, más que
digamos, abandonar el pecado. Obviamente Dios se agrada es que nosotros abandonemos por completo el pecado y nos convirtamos a Él de todo corazón. Eso era lo que Dios quería, pero ya a lo último Dios le tocó enviar a estos profetas a enviarles estas amonestaciones, porque este servicio ya había sido corrompido, ¿sí? Entonces sigamos buscando Isaías 1:11 y 17. Hermanita Ángela, yo tengo Isaías 1:11 ya. Bueno, hermano, adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, mire, ¿cuál era la recomendación? O sea, obviamente Dios lo instituyó desde el principio, ¿sí? Pero cuando ya se corrompe, manda a todos estos profetas, ¿sí? Todos estos profetas como Jeremías, Isaías, Amós, Miqueas, todos ellos los manda para hacer esta amonestación. ¿Y qué quiere él? Aprender a hacer el bien. Eso era, para eso era que ellos mandaban, el Señor mandaba a los profetas. ¿Y qué hacían con los profetas? Pues bueno, es que estos sacrificios los instituyó Dios. ¿Cómo viene este a decirnos que no hagamos los sacrificios? Yo soy el sumo sacerdote. ¿Cómo va a tener mayor palabra este que viene, quién sabe de dónde? Entonces no creían en el profeta. Ellos, o sea, ellos debían de haber creído en el profeta y haber seguido el consejo. Entonces, ¿qué pasa cuando un pueblo no cree ya en el profeta? Pues la voz del profeta prácticamente es la voz de Dios, porque Dios habla a través de los profetas y a través de ellos enviaba estas amonestaciones. Pero ¿qué pasó? Nunca quisieron tomar estas amonestaciones, nunca quisieron reconocer que estaban pervertidos, que estaban ya adorando dioses ajenos y quemando incienso a Baal y en fin, muchas abominaciones más que ellos hacían. Entonces, aquí Dios les dice en el primer verso que el hermano leyó, el 11 dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de grasa de animales gordos. Entonces, el Señor estaba hastiado de eso. ¿Por qué? Por debido a la corrupción en que se había corrompido estos sacrificios. Ya no eran tan solemnes como al principio. Entonces, aquí es donde Dios procede a enviar a sus profetas. Sigamos con Amós 5:21 y 22. No sé si algún hermano tiene Amós. Entonces, Sí, que, hermanita. gracias, A- hermano. Amós 5:21 y 22. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Así es, muchas gracias, hermano. Entonces, mire que en todas estas amonestaciones, ya el Señor no se agradaba de todos estos sacrificios. Ya para Él no eran agradables. ¿Por qué? Debido a esta, que estaban corrompidos, debido a que la gente no sentía el deseo de dejar de pecar, ¿sí?
¿Por qué? Porque creían en sus pastores, en sus sumos sacerdotes y eran impulsados a llevar cada día más sacrificios. Entonces, aquí sigue la amonestación en Miqueas 6:6, 7 y 8. Una de mis hermanas o hermanos. Bueno, leo de Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Sí, ¿no? Miqueas 6, del 6 al 8 o 6 y 8. Sí, Miqueas 6, 7 y 8. O sea, o podemos leerlos Muy bien, del 6 al, sí, dice 6, la 6. palabra de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Eso es lo que pide Jehová de nosotros, no sacrificios. Y eso era lo que pedía Jehová de todos ellos, pero no era así. Ellos eh, simplemente pues se les volvió una costumbre pecar, rezar y empatar, como el famoso dicho de los católicos, ¿sí? Llevar el corderito, llevar la ofrenda y ya todo está bien. Entonces, eso es lo que pide el Señor de nosotros, un arrepentimiento sincero, hacer justicia. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Yo voy a leer Salmo 51, 16. Salmos 51, 16. Porque tú no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Dios, el sacrificio que tú aceptas es el espíritu quebrantado. Tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Entonces Dios no pide de nosotros sacrificios, sino un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Por eso es que estos sacrificios estaban destinados, bueno, a terminar con la muerte de Cristo, ¿sí? Y ya seguía el verdadero sacrificio, el verdadero cordero inmolado, y Él es el único que tiene poder para limpiarnos, porque ellos, pues un sacrificio de un cordero no era lo suficiente, simplemente era un símbolo del verdadero cordero inmolado. Entonces, es muy importante todo lo que nos enseña aquí con este tema de los sacrificios y que aplicamos para hoy en día. Dios no quiere grandes peregrinaciones, bueno, sacrificios que hagamos o que nos latiguemos, nos flagelemos. No, Él no quiere nada de eso, sino un corazón contrito y humillado y una verdadera entrega al Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Después de leer todos estos textos bíblicos, vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, por todos estos reprensiones entre, por todas estas reprensiones entre los sacerdotes, surgió un amargo odio contra los profetas, que fueron enviados para reprenderlos. Y gran parte de la persecución a los profetas fue hostigada por los sacerdotes. Los perseguían, torturaban y mataban. Fueron los sacerdotes, escribas y fariseos quienes se opusieron constantemente a Cristo. Por ellos tuvo Cristo su más severa reprensión. Mateo 23, 29 y 36. Bueno, el hermano Carlos, por favor, me puede buscar a Mateo 23. Cristo era un profeta como tal, dejó oír el mensaje profético. El obedecer es mejor que los sacrificios. Vete y no peques más. Bueno, ahí está. Podemos leer el relato completo. Ahí está el relato de la mujer adúltera, ¿sí?
Dice, vete y no peques más. Fue la forma en que lo expresó, perdón, en Juan 8:11. Aquí lo expresó Cristo, vete y no peques más. Los sacerdotes aborrecían a Cristo y cuando llegó el momento, engrosó en la larga fila de nobles, o sea, Cristo engrosó la larga fila de nobles, héroes de entre los profetas. Por favor, el hermano Carlos, que le pedí que me leyera Mateo 23, 29 y 36. Mateo 23, 29. 29, 36. Perfecto. Así dice la palabra de Dios. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Exacto. Y, y el El 29. 36 o hasta el El 30. 36. No, y el 36. Y el 36 dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos adornaban los sepulcros de los profetas, como hoy en día. La gente le lleva flores a los sepulcros y le habla a los muertos. Parece ser que en ese entonces, pues los sacerdotes estaban haciendo prácticamente lo mismo, pero Cristo los hizo culpable de la sangre de todos los profetas, hasta de Abel, de la sangre que derramaron todos ellos, Él los hizo culpables. ¿Por qué? Porque ellos, pues, obviamente querían matar a Cristo. ¿Sí? Y si ellos hubieran estado en el tiempo de los profetas, cuando ellos mismos, sus padres, sus antepasados los mataron, pues ellos también lo hubieran hecho, así como mataron a Cristo. Por eso ellos dicen, mire, ustedes eh, eh, adornan los sepulcros de los profetas y los blanquean y bueno, y los cuidan, pero me quieren matar a mí. Ustedes son culpables de la sangre de ellos. Sí, porque si ellos hubieran estado en esa época, ellos lo hubieran hecho, así como ellos tenían la intención de matar a Cristo y así como tuvieron la intención también después de Cristo de darle muerte a los apóstoles. Recordemos que a Pedro lo llevaron preso, ¿sí? No recuerdo el otro profeta, el otro apóstol que también fue preso, que ellos los hicieron apresar porque estaban predicando la verdad, porque estaban predicando en el nombre de Cristo Jesús. Dice, los sacerdotes rechazaron de nuevo el mensaje profético. Fueron ellos los que provocaron la crucifixión de Cristo. Con ello llenarían la medida de su iniquidad. Creían en los sacrificios por los pecados, ¿sí? Y que por esa provisión se podía obtener el perdón. Muchos sacerdotes no comprendían el mayor mensaje de la victoria sobre el pecado. Bueno, en ese entonces ellos no predicaban eso, y vuelvo y lo digo, porque no les convenía. Entonces, hoy en día pasa lo mismo. Así como ellos nunca le predicaron a las personas, mire, es que ustedes no tienen necesidad de estar trayendo animalitos. Bueno, quizás hubieron algunos sacerdotes fieles, obvio que sí los hubieron, pero la gran mayoría eran corruptos. Sí, entonces ellos no le explicaban al pueblo que debían de tener victoria sobre el pecado, que no se les volviera costumbre pecar, rezar y empatar, llevar el animalito y ya el pecado perdonado y al otro día volver a llevar otro animalito. No, ellos debían de predicarle ese mensaje a la gente, pero ellos no lo hicieron. Por eso detestaban a Cristo, porque Cristo, ese era el mensaje de Cristo. Vete y no peques más. Siempre era el mensaje de Cristo y siempre debió haber sido el mensaje de ellos y el mensaje de nosotros hoy en día. Sí, nosotros hoy en día predicamos, como adventistas historicistas, predicamos que sí puede haber victoria sobre el pecado, pero ¿qué dicen muchas religiones y la corporación adventista? Que no vamos a poder obtener la victoria porque nacemos pecadores. Aparte de eso, pues ponen a un niño a nacer pecador y predican
predican el pecado original, que nacemos pecadores, entonces ahí está la excusa, pues si yo nazco pecadora, pues así voy a seguir, porque así nací. Entonces, no predican la victoria sobre el pecado y así vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Y así pecadores vamos a ir al cielo, según lo que predican hoy en día. Hoy en día no se predica la victoria por el pecado, la victoria sobre el pecado, que es la justificación por la fe, que es la santificación que va acompañada de la justicia, con la justicia de Cristo, que por la fe en Cristo podemos vencer, que si nos apropiamos de ese poder que está disponible para nosotros, lo podemos lograr. Pero no debemos pensar que todos los sacerdotes eran perversos. Entre ellos habían muchos hombres fieles y algunos eran en verdad profetas, como Ezequiel. El propósito de Dios era que todo sacerdote tuviera el espíritu profético. Ese era el propósito de Dios, pero ¿cómo Dios le iba a dar profecía a un sacerdote corrupto? Y podemos ver a Samuel, era el profeta y era sacerdote, el sumo sacerdote, ¿sí? Y como se nombra aquí a Ezequiel también. Hubieron pocos, hubo un remanente que fueron fieles, ¿sí? Dice, el propósito de Dios era que todos los profetas tuvieran el espíritu profético y dejase oír su mensaje profético. Vete y no peques más. Este era el mensaje que todos los sacerdotes fieles dieran al pueblo. Vete y no peques más. Es el verdadero mensaje profético. Mejor es obedecer que los sacrificios, como ya leímos. Cada verdadero siervo de Dios debe hacer repercutir este mensaje profético si quiere cumplir el consejo de Dios. Si nosotros somos verdaderos siervos de Dios, verdaderos predicadores, este es el mensaje que debemos oír, que debemos enseñar, ¿sí? Que se debe oír de nuestros labios. No debe perderse la lección para este tiempo. La obra del profeta no se habrá terminado en la tierra hasta que haya terminado la obra del Señor. Siempre vamos a tener un profeta. Siempre va a existir un profeta hasta el fin de los tiempos, como en este caso, la profeta del Señor, Elena G. de White. Él escogió su última profeta de estos últimos tiempos y sabemos que la profeta del Señor hace mucho énfasis en la santificación, en el abandono completamente del pecado, en un pueblo puro, en una iglesia santa, perfecta. ¿Sí? Ella hace mucho énfasis en sus libros, en la perfección cristiana, en que debemos de obtener el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con este mensaje de estos pastores donde, bueno, el hijo del pastor Bullón dice que no va a haber una iglesia pura, perfecta en los últimos tiempos, que eso no está en la Biblia? Y obviamente, pues si está negando la Sagrada Escritura, está negando la palabra de la profeta. Y dicen citar a la profeta del Señor cuando les conviene, pero están negando un mensaje que lo encontramos en casi todos los libros de la profeta del Señor. En muchos libros, en muchos escritos de ellos, está este mensaje de la verdadera santificación, verdadera justificación por la fe en Cristo y santificación. Entonces, podemos ver que un pueblo sin profecía se desenfrena, ¿sí? Cuando despreciamos la voz del profeta, nos puede suceder lo que le pasó al pueblo de Israel allá en la antigüedad. Es el momento de hacer resonar el mensaje de Cristo. Vete y no peques más. Y el obedecer es mejor que los sacrificios. Este es el mensaje que debemos hacer resonar en estos últimos tiempos. Bueno, entonces, no sé si hay algún comentario hasta este momento, antes de pasar a la próxima, al próximo tema de esta noche, y a ver si nos da hasta dónde podemos llegar por esta noche.
Muy bien, bueno, ya que no hay aportes, vamos a continuar. La consagración de Aarón y sus hijos. Vamos a mirar cómo era la consagración de Aarón, que también es una enseñanza. Vamos a aprender también mucho en este próximo tema, que no sé si nos dará tiempo para concluirlo hoy, pero si no, entonces lo dejaremos para terminarlo el próximo viernes. Las ropas de los sacerdotes tenían un significado simbólico, como todo lo del santuario. Tanto las ropas como todo el santuario en sí, todos sus sacrificios, todas las ceremonias, todos los muebles que habían en el lugar santo, en el lugar santísimo, el altar de los holocaustos. Sí, alguien quería opinar. Hermano Jairo, ¿quería opinar algo? No, hermanita, se le abrió el micrófono al hermano Jairo. Siga, siga. Ah, bueno, gracias. Dice, entonces todo lo que era la ropa, todo lo que era el santuario, todos los muebles, todos los utensilios, los sacrificios, todo tenía un simbolismo y esto es lo que nosotros pues vamos a aprender poco a poco a medida que vamos avanzando en estos temas, que van a ser varios, sí, y vamos a aprender muchísimo de todo esto. Esto se aplicaba especialmente al sumo sacerdote, el simbolismo de la ropa del sumo sacerdote que personificaba al pueblo y lo representaba. ¿Sí? Sabemos que el pueblo representaba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote representaba al pueblo. ¿Sí? Las vestiduras se encuentran en Éxodo 2, 8 y 4 y Levíticos 16, 4. Se mencionan los pañetes de lino en Éxodo 29, 6. La diadema santa también. El racional era una prenda cuadrada que colgaba sobre el pecho por medio de cadenas. En él habían 4 hileras de 3 piedras preciosas, cada una, en el cual estaban grabados los nombres de las tribus de los hijos de Israel. Un nombre en cada piedra. Entonces aquí vemos que el racional era un cuadrito que iba aquí en el pecho y iba colgado por medio de un cordoncito y aquí en el pectoral, que es el pecho, ahí tenía 3 hileras de piedras preciosas, tenía 4 hileras, 3 por 4, 12, y ahí en cada piedrita iba grabado uno de los nombres de los hijos de Israel. Ahí iban todos los nombres, que eran 12, ¿sí? Que bueno, en el momento pues no recuerdo los nombres de todos, solo me acuerdo de algunos. Entonces, ahí iban grabados los nombres de los hijos de Israel en esas 12 piedras. Eran 4 hileras de 3 piedras cada hilera. Un hombre en cada piedra. Esta prenda se llamaba el racional del juicio. Éxodo 28, 29. Sobre el pectoral o racional se le llamaba pectoral o racional. Era el racional del juicio. Estaba el Urín y el Tumín. En estas piedras se notaba el agrado o desagrado de Dios cuando se lo consultaba en tiempos de necesidad. Y esto se encuentra en Levíticos 8:8, Éxodo 28:30, Primera de Samuel 28:6. ¿Sí? Entonces aquí lo que era el Urín y el Tumín eran 2 piedras preciosas, eran como piedras grandes, y ahí se manifestaba el agrado o desagrado de Dios. Cuando le consultaban algún caso importante, la piedra, sí, bueno, el profeta, bueno, el sacerdote le consultaba, o Moisés le consultaba para tomar una decisión sobre un caso, y entonces ya el Señor mostraba que le agradaba en la piedra de la derecha y se iluminaba, pero cuando la piedra de la izquierda, de la parte izquierda, cuando la piedra se opacaba, era el desagrado de Dios. Dios no estaba de acuerdo con esa decisión que ellos iban a tomar. Entonces, cuando se iluminaba la piedra de la derecha es porque Dios aprobaba la decisión que ellos iban a tomar. Entonces Dios les
ayudaba a decidir ese caso difícil. Ahora vamos a analizar el efod. Era una prenda corta hecha de oro, cárdeno, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra de bordador. Éxodo 28:6. Y colgaba sobre el pecho y la espalda. En las hombreras había 2 piedras de onís en que estaban grabados los nombres de las tribus de Israel. Entonces aquí, en estas 2 piedras grandes estaban grabados también los nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en cada piedra, ¿sí? Eran Aarón, llevaba los nombres de ellos delante de Jehová. ¿Y por qué delante de Jehová? Porque iban en las vestiduras de Aarón y cuando Aarón entraba al templo, pues obviamente llevaba esos nombres grabados aquí en sus ropas, ¿sí? En su indumentaria, la indumentaria que él se colocaba, ahí llevaba los nombres del pueblo de Israel y me llama mucho la atención esto porque esas son las vestiduras de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Bueno, quizás no lleve estas vestiduras en sí literales, pero Él nos lleva en su corazón, Él nos lleva en sus hombros y está ante la presencia de su Padre, pidiendo, intercediendo por nosotros. Él nos lleva en su corazón a cada día y nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. ¿Sí? Qué maravilloso es esto, saber que Cristo nos lleva en su corazón. Por eso el sacerdote también personificaba a Cristo, era un símbolo de Cristo, ¿sí? Porque el sacerdote, el trabajo del sacerdote era interceder por todo el pueblo. Él era el que ministraba en el santuario y él el que llevaba el pecado al santuario cuando mataba al animalito que el pecador llevaba. Entonces llevaba tanto la sangre o comía la carne, esa carne de pecado la comía el sacerdote. Entonces el sacerdote la llevaba sobre sí, tanto la carne o la sangre, ¿sí? Y él, por eso él era el sumo sacerdote que intercedía por el pueblo como Cristo, nuestro sumo sacerdote, que intercede por su pueblo. Dice, debajo del efod había una larga túnica hecha de lino azul, sin mangas ni costuras. En derredor del manto iban granadas azules, púrpura y escarlata, y campanillas de oro y oiréis su sonido. O sea, cuando el sacerdote entraba, pues obviamente estas campanillas sonaban. Si el sacerdote tenía algún pecado o el pueblo, pues el sacerdote ya no salía de ahí, por eso era un día de juicio, por eso era un día de consagración, de absoluta devoción del pueblo. Por eso hoy en día estamos viviendo en el gran día de la expiación, donde cómo debe estar el pueblo en estos momentos, cómo debemos estar nosotros, en absoluto arrepentimiento, consagración, devoción a Él, en pleno arrepentimiento, procurar con la justicia de Cristo que Él nos limpie de todo pecado y de toda maldad, asirnos de ese poder, apropiarnos de ese poder para poder vencer. Eso es lo que está haciendo Cristo después de 1844. Dice, cuando entrare y saliere al santuario delante de Jehová, vamos, y ellos oían el sonido de las campanillas y ahí ellos se daban cuenta porque era un momento muy solemne cuando el sacerdote entraba a hacer expiación por el pueblo, ¿sí? Por eso ese día el pueblo tenía que estar en ayuno, en oración, entregados completamente al Señor. Dice, el cinto era hecho de oro azul, púrpura y escarlata, igual que el efod. El de las sacerdotes era de lino blanco, bordado de azul, púrpura y rojo, y se colocaba en derredor del manto. Entonces, está hablando aquí del sumo sacerdote, del efod que él tenía, ¿sí? Pero el de los sacerdotes comunes, no era el sumo sacerdote, sino los otros sacerdotes, tenía estos colores,
Era de lino blanco bordado en azul, púrpura y rojo, ¿sí? Los sacerdotes llevaban la túnica de lino blanco, los pañetes, el cinto y la mitra. Esto era lo que llevaban los sacerdotes comunes, ¿sí? El manto de lino blanco, los pañetes, el cinto y la mitra. Ellos tenían una mitra, se colocaban en la cabeza y vamos a ver qué llevaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, aparte de que llevaba el manto blanco por debajo, el mismo que llevaba el sacerdote común, el sumo sacerdote también lo llevaba, pero vamos a ver qué más adicional llevaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote además llevaba el manto del efod, el racional, que es el pectoral, la diadema, que es una tiara, en otras ocasiones se les llama tiara, sobre la mitra. Entonces, el sumo sacerdote también llevaba, ¿qué más? Además del manto blanco, llevaba el efod, el racional, ¿sí? Y la diadema, que es la tiara, sobre la mitra. Aparte de que también llevaba la mitra como el sacerdote común, encima de la mitra llevaba una corona, ¿sí? Encima de la mitra llevaba una diadema o corona, como se le llama aquí. Dice la mitra y las piedras preciosas. Ya dijimos el urín, el turín, y las otras piedras de onís que también llevaba, y las 12 piedras que llevaba en el pectoral donde estaban grabados los hijos de Israel, todos los nombres de ellos. Dice, también llevaba la mitra y las piedras preciosas en que iban guardados, dice, iban grabados los nombres de Israel. El urí, el tumín, las ropas de Aarón eran para honra y hermosura. Éxodo 28:2. Las ropas comunes, o sea, habían ropas comunes que eran de los sacerdotes. En su posición oficial, el sumo sacerdote no era simplemente un hombre, era una institución, era un símbolo. No solamente representaba a Israel, era la personificación de Israel. Llevaba los nombres de Israel en las 2 piedras de onís y en sus 2 hombros por memoria. Y en los 2 piedras preciosas en el racional del juicio sobre su corazón, delante de Jehová, Éxodo 28:12. Los llevaba tanto sobre sus hombros como sobre su corazón, los hijos de Israel. Llevaba el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. Llevaba la carga de Israel y en el pectoral, que significaba la sede del afecto y del amor, el propiciatorio. También simbolizaba el propiciatorio. ¿Por qué? Porque en el corazón está la sede del amor, ¿sí? Ahí está la sede del amor. Por eso llevaban los nombres de los hijos de Israel. Llevaba a Israel en el Urín y el Tumín, es decir, luces y perfecciones. Éxodo 28:30. Era el mediador que ministraba por todo el pueblo. Por eso Cristo es nuestro mediador. Se consideraba que todos los israelitas estaban en él, ¿sí? Éxodo 19:6. Si cometía un pecado abominable, arrastraba a todo el pueblo en su curso. Cuando él pecaba, el pueblo pecaba, ¿sí? Su acción oficial era tenida por acción del pueblo, ¿sí? Entonces, en cierta forma, pues Aarón a, representaba a Adán. Adán pecó, pues todos pasamos a llevar esa herencia, la ley de la herencia del pecado, ¿sí? Entonces, de cierta forma, Aarón también representaba a Adán, o Adán representaba a todos los hombres, ¿sí? Toda la nación compartía la transgresión de su representante y lo opuesto. Era cierto lo que él hacía en su carácter oficial, según lo prescrito por el Señor. Se consideraba que lo hacía toda la congregación.
Todo sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres. Y esto lo encontramos en Hebreos 5:1. Aarón era el sumo sacerdote representativo. Adán era el hombre representativo. ¿Sí? Cuando él pecó, el mundo pecó y la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. Por un delito reinó la muerte. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:17 y 19. Igualmente, siendo Cristo el segundo y postrer Adán, era hombre representativo. Primera de Corintios 15:45 y 47. ¿Sí? Por un delito vino la culpa a todos para condenación, y por una justicia, la justicia de Cristo, vino la gracia a todos los hombres. Romanos 5:18-19. ¿Sí? Ahora vamos a ver no sé si hay algún aporte hasta el momento y si han comprendido bien o tienen alguna pregunta. Entonces vemos acá que así como Aarón representaba al pueblo, Adán también era el hombre representativo y Cristo nos representó a nosotros también. Dice, la consagración de Aarón y sus hijos. El lavamiento, Éxodo 29:4. Esto era un acto simbólico. Segundo, las vestiduras, Éxodo 29. Cristo nos viste con las vestiduras de justicia. Bueno, aquí vamos a analizar algo muy importante, mis hermanos. No sé qué tiempo me queda. Pues son las 8:14. Vamos hasta las 8:30, hermano. Amén. Bueno, gracias, hermano. Bueno, resulta de que cuando Aarón iba a ser consagrado, venía Moisés y le hacía un lavamiento, ¿sí? Lo lavaba. Luego Moisés lo vestía, le colocaba la mitra, la tiara, todo su indumentaria se lo colocó Moisés. Y vamos a mirar la simbología de todo esto. Dice, Cristo nos viste con las vestiduras de justicia. Por eso es que Aarón, él solo no se podía vestir, debía de alguien vestirlo. ¿Por qué? Porque eso simbolizaba las vestiduras que Cristo nos coloca. No es que nosotros mismos nos vamos a vestir con esa justicia, es Cristo el que imparte esa justicia en nosotros. Entonces nosotros mismos no nos podemos lavar de la inmundicia. Cristo es el que nos lava, como Moisés lavó a Aarón. ¿Sí? Cristo es el que nos coloca las vestiduras de justicia como Moisés le colocó las vestiduras a Aarón. Nosotros mismos no podemos vestirnos. Y esto está en Isaías. Me gustaría que nuestro hermano Carlos o el hermano Jairo, cualquier hermano, nos buscara Isaías 61:10. ¿Sí? Para que lo leamos, a ver qué nos dice Isaías 61:10. Tercero, el ungimiento, Éxodo 29:7. El ungimiento con aceite, aquí lo encontramos por favor, el hermano Jairo, me busca por favor Éxodo 29:7 y mi hermano Carlos, Isaías 61:10. Dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de Amén. manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Así es que nosotros debemos de decir hoy en día, o anhelar ser vestidos con esas vestiduras de justicia, con esos atavíos de justicia. ¿Sí? Entonces mire que dice me vistió. Aquí, como el caso de Aarón con su hermano que lo viste, que lo lava. Ahí nos quería enseñar todas estas maravillas, enseñar que Cristo es el que nos viste con las vestiduras de justicia, el que nos lava todas las inmundicias, el que nos limpia, ¿sí? De ese pecado. Ese es
Es el verdadero vestido y el verdadero lavado que tenemos que nosotros tener. Hermano, Éxodo 29:7, el hermano Jairo. Amén. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Gracias, hermano. Entonces, hermano Jairo, este es el ungimiento. ¿Con qué se hacía el ungimiento? Con aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Y vemos que Aarón dice, la profusión de aceite usada en el caso de Aarón simboliza la plenitud del Espíritu que Dios concede a su iglesia. O sea, Moisés tomó mucho aceite y le echó en su cabeza y el aceite bajaba por la barba y caía sobre el manto. Era una producción abundante de aceite. Esto simboliza el espíritu, o sea, la plenitud del Espíritu Santo que Dios quiere derramar sobre su iglesia. Eh, pero para eso tenemos que estar preparados. Para nosotros recibir esa plenitud del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que estar haciendo? Una consagración, dejarnos limpiar, dejarnos lavar, dejarnos poner las vestiduras de justicia, ¿sí? Y cuando ya estemos preparados, Dios quiere que nos preparemos y está esperando que su pueblo nos preparemos cabalmente para recibir este descenso, segundo Pentecostés, digámoslo así, este descenso del Espíritu Santo, que pronto está por caer sobre su pueblo, pero sobre los que solamente estemos preparados, ¿sí? Porque si no nos preparamos, pues va a estar descendiendo sobre otros y sobre nosotros no. No nos daremos cuenta, como pasó allá en Pentecostés. Fueron solamente los que estuvieron preparándose durante esos 10 días, que después de la ascensión de Cristo, a los 40 días, pasaron 10 días y el Espíritu Santo descendió con poder sobre estos 120 personas que estaban en el aposento alto. Así es que debemos estar como estaban los discípulos en ese entonces, plena consagración, devoción, orando, agradeciendo a Dios. Todo esto necesitamos nosotros hoy en día, una consagración plena para poder que el Espíritu Santo descienda con plenitud sobre cada uno de nosotros. La ofrenda por el pecado, Levíticos 8:15. Y el holocausto, el verso 18 y 21. Entonces aquí estamos analizando los puntos para no leer todo el PDF. Yo solamente resumí algunos puntos eh, que, que estaban relacionados con la consagración de Aarón. Entonces, allá ellos también, Moisés tenía que hacer todo este ritual, todo este proceso. No Aarón, sino Moisés. A Moisés le tocó hacer todo esto, hacer una ofrenda por el pecado, que lo encontramos en Levíticos 8:15, y el holocausto, que lo encontramos en el mismo 8:18. Por favor, hermano Carlos, usted que es más, bueno, sí, yo sé que el hermano Jairo también está muy atento. eh, ya buscaremos otro texto bíblico para que el hermano nos lo lea. Levíticos 8:15 nos habla de qué? De la ofrenda por el pecado que se Dice debía la de hacer. palabra, dice la palabra de Dios en Levíticos 8:15, hablando de Moisés, ¿no? Dice, Sí, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Interesante que antes de que Aarón fuera separado como sumo sacerdote, Moisés hizo todo esto, ¿no? Moisés exacto. ofició y luego ya Moisés bañó a Aarón, lo vistió, representando todo lo que el Señor Jesús hace a cada uno de nosotros.
Amén. Así Aarón es. podía haberse bañado por él mismo, podía haberse vestido él mismo, pero no lo hizo. El Señor ordenó que sea Moisés el que lo haga, y en este caso Moisés era ahí estaba representando a Cristo, básicamente, ¿no? La labor de Cristo. Así es. Así es. Así es. Moisés era ese representante en ese momento. Hermano, el verso 18 nos habla del holocausto. 18, 21 y 21, o hasta el Dice 21. Levítico 8:18. Sí. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así es. Bueno, vamos a ver más adelante el tema de los holocaustos y vemos que el holocausto era una ofrenda de olor grato a Jehová y debía de consumirse toda en el altar. Entonces ya estaremos analizando esto más adelante en el próximo tema. Y también podemos notar aquí algo muy importante de que en la ofrenda por el pecado se sacrifica el animal y también se unge no solo al sacerdote, sino que también se unge el altar de los holocaustos. Se unge ese altar porque el altar debía de quedar ungido para ya ahí sí Aarón iniciar con los servicios, Aarón y sus hijos iniciar con el servicio en el santuario. Y eso era después de 7 días que debía Aarón y sus hijos comenzar ahora sí con el servicio. Para ese servicio ellos tenían que hacer otros sacrificios antes de iniciar. El carnero de la consagración o cumplimiento, el verso 22, hermano, en Levíticos 8, el verso 22, 21 y 24. Eh, el 21 ya lo leímos, ¿no? Sí, bueno, Entonces, el 22. dice la palabra de Dios en Levítico 8:22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Bueno, entonces aquí esto era un ritual de consagración, porque el carnero ya, el carnero por el pecado ya había sido ofrecido, luego también el holocausto, ¿sí? Era una ofrenda completa, simbolizaba la consagración completa de Aarón y de sus hijos, todos ponían las manos encima de estos animales y aquí vamos a mirar los significados. ¿Qué significaba el tocar la sangre, perdón, tocar la oreja derecha con esta sangre, el pulgar derecho y el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie izquierdo? Vamos a ver qué simboliza. El tocar el pulgar de la mano derecha significa las obras de justicia, como el oído tiene que ver con la mente, la mano tiene que ver con las actividades. Entonces, como el oído tenía que ver con la mente, pues el oído debía de ser consagrado, ¿sí? Para cernirlo al pecado, no prestar atención al pecado, oír al pecado, y también porque tenía relación con la mente, entonces su mente debía ser consagrada y su oído para escuchar solamente las cosas buenas del Señor.
sea, todo lo bueno debemos nosotros ser así también. O sea, solo escuchar lo bueno, lo malo, desecharlo, hacernos del oído sordos, como decimos hoy en día, ¿sí? Entonces dice acá, como el oído tiene que ver con la mente, la mano tiene que ver con las actividades corporales, el acto externo, la acción de la justicia. Entonces, son los actos externos, las acciones de justicias que nosotros hacemos. Por eso es que debía ser tocado con esa sangre el pulgar del dedo derecho, pues de la mano derecha. Y lo mismo el pulgar del pie derecho. Sigamos. También significa consagrar la vida al servicio a Dios, una consagración completa. El tocar el pulgar del pie derecho es símbolo de andar en el buen camino. Significa pisar la senda de la obediencia, tener los pasos ordenados por el Señor. Cada facultad del ser debe ser dedicada a Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés acá en este momento? Con este rito, como con esta ceremonia. Estaba consagrando todo el ser. Aarón, o sea, Aarón debía consagrar todo el ser a Dios, como nosotros debemos consagrarnos completamente a Él, ¿sí? Y el holocausto simboliza consagración completa, porque el holocausto se consumía completamente en el altar, ¿sí? Como les dije, me adelanté un poquito porque bueno, aquí también se hace un sacrificio, se hace un holocausto. Dice, no se ha de entrar livianamente al ministerio de Dios. La persona que lo desempeñe debe llevar al pueblo en sus hombros, como Aarón llevaba en sus hombros las dos piedras de Onís, donde llevaba todas las tribus de los hijos de Israel. Dice, debe llevar al pueblo en sus hombros y en su corazón. Eh, Vamos a poner un ejemplo de algún hermano que esté dirigiendo un grupo, un misionero consagrado. ¿Qué pasa con ese obrero cuando tiene una entrega completa? ¿Qué pasa con la feligresía, con los hermanos cuando acuden a él? Él se esmera por decir, si hermana, vamos a orar, si hermana, podemos hacer esto, o guiar al pueblo correctamente, o hermana, miremos a ver si podemos solucionar, tratar de ayudarle a los hermanos en sus dificultades, vamos a hacer una cadena de oración. Bueno, nosotros no hacemos cadena de oración, pero vamos a hacer una vigilia, hermanos, vamos a orar todos los hermanos, a reunirnos para orar. Eso es como llevar al pueblo en sus hombros, apoyarlo, apoyar al pueblo. Sí, hermanita, vamos a estar orando por usted, eh, o cualquier, de pronto un remedio, está enfermita, vamos a investigar a ver qué podemos, qué se puede tomar, hermana, tómese esto o lo otro, esto le puede servir. A tener esa preocupación, esa dedicación a los hermanos. Eso es un verdadero siervo fiel de Dios, que estará al cuidado de sus ovejas y también estar pendiente de las ovejas, que no vayan a llegar lobos rapaces con vientos de doctrinas y se los lleven, porque bueno, a veces cuando estamos nuevos, pues suele suceder que llega alguien por ahí predicando muy bonito y todo, pero ahí tiene las goticas de cianuro, ahí viene con un viento de doctrina y las personas, ¿cuántas personas no se han desviado por eso? Entonces, el buen pastor cuida de sus ovejas, cuida su rebaño, ¿sí? Lo instruye, se prepara para compartir con ellos todos estos temas importantes que el pueblo debe conocer. Dice, debe llevar al pueblo en sus hombros y en su corazón, la santidad en su frente, ¿sí? Y sus ropas santificadas y limpias. Debe ser ungido del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tiene que tener todas estas bellas características. ¿Para qué? Todas estas características, llenar todos estos requisitos
para ser ¿qué? Ungido del Espíritu Santo, ¿sí? Debe someterse a la voluntad de Dios, debe olvidarse del yo y pensar en los demás. No debe rehuir una carga pesada, ¿sí? No debe rehuir una carga pesada, debe estar dispuesto a renunciar al yo. Ay, no, es que eso por allá eso queda muy lejos, no, es que me canso mucho, es que quizás por allá la gente es muy incrédula y entonces no, sí, comenzar a sacar estas disculpas. Mientras el verdadero ministro contempla la responsabilidad que recae sobre él y las consecuencias que han de resultar, si no la cumple, bien puedes clamar, ¿quién es suficiente para estas cosas? O sea, el obrero puede decir, yo no puedo, no estoy preparado. Vamos a ver quién está preparado para estas cosas. Es mejor la sinceridad. Yo no estoy preparado para esto. Vamos a ver aquí, bueno, yo ya había explicado todo lo que simbolizaba las vestiduras que Moisés dice, que Moisés, bueno, las vestiduras, el lavamiento. El lavamiento es una limpieza espiritual. No puede limpiarse del pecado, alguien debe hacerlo por él, y eso es Cristo. Las vestiduras, Moisés procede a colocárselas. ¿Qué lesión maravillosa es esta? Todo lo que el hombre tiene que hacer es someterse a Dios. Dios lo limpia, Dios lo viste, provee el manto de justicia. Todo lo que Dios pide es que no rechacemos la ropa que Él provee, ¿sí? En el servicio de consagración, el tocar la oreja en la sangre simbolizaba, ¿sí? Que había de escuchar los mandamientos de Dios y cernir sus oídos al pecado, ¿sí? Entonces ya esto lo habíamos leído. Entonces debemos de hacernos los de oídos sordos y no escuchar palabras oeces, no escuchar que alguien nos susurre en el oído o Satanás nos susurre en el oído para que caigamos en pecado, caigamos en tentación, porque eso es lo que hace Satanás a cada momento. Entonces, vamos a dejar aquí, mis hermanos, y para el próximo tema vamos a tocar el tema de los holocaustos y de las poblaciones, todos estos sacrificios y el simbolismo de cada uno. ¿Por qué? Porque, como ya les dije al principio, todo este tema del santuario trae su simbología y una enseñanza muy maravillosa para nosotros hoy en día. Hemos aprendido mucho de esto y por eso Dios puso en mi corazón hacer este tema para que nosotros como pueblo de Dios nos perfeccionemos más en esta verdad y ver la importancia que es estudiar el tema del santuario, aunque este es un tema demasiado amplio. Como siempre he dicho, ni en un mes terminaríamos de comprenderlo. Sabemos que nuestro hermano Carlos tiene muchos temas también referentes a todo lo que es el santuario y ahora pues con este PDF hemos aprendido muchísimas cosas más, muchos detallitos más que a veces se nos pasan y que por el tiempo no lo podemos analizar todo. Pero ahí tenemos, gracias al Señor, este PDF que nos va a servir de mucho, nos estamos instruyendo mucho. Yo en lo personal lo puedo decir para la gloria y honra del Señor y que quise para la gloria y honra del Señor poder compartir con ustedes, mis hermanos, este tema tan importante para nosotros como es el tema del santuario y sus servicios. Muy bien, mis hermanos, no sé si alguien tiene algún aporte. Hermana De todo lo Ángela, que hemos aprendido. el tema del santuario, de acuerdo a lo que he estudiado y lo que yo digo que ni en años terminaríamos, Sí, porque hermano. bueno, por ejemplo, lo que leyó esta noche mi hermana, yo nunca lo había escuchado, de la unción en el oído, en el dedo, entonces eso no lo he escuchado y yo no creo que ya como que sabía algo del santuario, y mentiras que entre más estudio uno menos sabe, porque van resultando cosas nuevas. Entonces, el tema del santuario yo digo que es infinito.
Así es, hermano. Nosotros no podemos decir, ya no lo sabemos todo. No, prácticamente no sabíamos el ABC, no más, lo básico, pero realmente si nos proponemos en nuestro corazón y le pedimos sabiduría al Señor, sabemos que el Señor nos la dará abundantemente y podemos instruirnos más cada día, cavar más en esta mina, en esta preciosa mina y aprender más cada día. No sé si algún otro hermano tenga algún aporte o sino para que procedamos a hacer la oración y, y el hermano Jairo nos despide, por favor, en oración. Hermana Ángela, qué bendición poder estudiar este tema del santuario. Nosotros sabemos que la doctrina del santuario es el fundamento mismo de la fe adventista genuina. Amén. Sí, Quienes así es. estudian el santuario como se debe estudiar nunca van a ser engañados. Aquí en la doctrina del santuario aprendemos la justicia de Cristo, el sacerdocio de Cristo, lo que es el pecado, lo que es la naturaleza de Cristo, bueno, un sinnúmero de situaciones que nos ayudan. Entonces es muy importante y no, esto que estamos estudiando no es que lo estemos repitiendo, no, lo estamos aprendiendo y cada vez que lo estudiamos es una delicia, de verdad. Muchas gracias, hermana Ángela. Entonces, procedamos a Así es. orar, hermanita Ángela, con el hermano Jairo y a despedir el programa. Sí, así es. Como dice usted, hermano, pues cada vez que lo estudiamos aprendemos cosas nuevas que nunca la habíamos llegado a escuchar y que por eso es que es un tema, como dice el hermano Jairo, ni en años. Sí, lo podemos abarcar todo. Y nuestro hermano Andreas, pues era un experto en el tema del santuario. Este hermano se dedicó a estudiar el tema del santuario y por eso es que Dios le puso en su corazón eh, escribir este libro tan maravilloso. Ahora sí, hermanos, vamos a orar. Adelante, hermano Jairo. Oremos. Bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Y Señor, estamos muy agradecidos porque nos has permitido esta noche reunirnos para estudiar este tema, Señor, acerca del santuario, donde está todo el plan de la redención del hombre pecador como somos nosotros, Señor. Gracias, mi Señor, porque a través de estos temas podemos ampliar los conocimientos de poder llegarnos a mi Señor y asimismo crecer en la vida espiritual. Amén. Gracias por su sierva, la hermana Ángela, que ha colocado esta noche para tener este tema, Señor. Gracias por mi hermano Carlos también y por todos mis hermanos que se han conectado para que entre todos hayamos podido entender este tema y ponerlo en práctica para nuestra vida diaria, Señor. Amén. Acompáñanos en esta noche, danos un tranquilo descanso y un nuevo amanecer, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Amén.
mostrar, cara a cara espero.